Bueno, con este vídeo vamos a responder a una serie de preguntas y cuestiones recurrentes que suelen surgir respecto del acceso a las oposiciones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto al Cuerpo de Agentes de Hacienda Pública y al personal laboral que configura a los fijos discontinuos de la Agencia Tributaria, auxiliares de renta. ¿Para qué oposiciones está orientada la formación que estamos impartiendo desde las Cortes en relación con esta materia? Pues fundamentalmente, en el caso de la Administración General del Estado, para los agentes de la Hacienda Pública, que es un cuerpo específico propio de la agencia estatal, de la EAT, pero también para el personal laboral, que en este año 2022 se convocaron 900 plazas para integrar al personal destinado específicamente a atender el pico de trabajo que supone la campaña de renta dentro de la agencia estatal. Sin embargo, la formación también sirve paralelamente para al acceso a la figura de los agentes tributarios de las distintas comunidades autónomas en la parte de temario común tributario, todo lo que tiene que ver con la Ley General Tributaria y con sus reglamentos de desarrollo, y también, en su caso, para las figuras tributarias que sacan en oferta pública los distintos ayuntamientos y entidades locales. ¿Cuántas plazas salen? ¿Cuántas plazas suelen salir? ¿Salen estas plazas todos los años? Esta es una de las preguntas más recurrentes, ¿no?, que se suele hacer alguien cuando se está planteando estudiar una oposición. Bueno, pues en el caso de las oposiciones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es decir, a la EAT, que son en las que nos focalizamos, tenemos reflejado en pantalla tanto las convocatorias de agentes de los últimos años como las de auxiliares de renta. Las convocatorias de agentes son periódicas y salen todos los años. Ahí tenéis pues los últimos 6 años, las últimas 6 ofertas de empleo público de 2017 a 2022, desglosadas en turno libre y promoción interna. Como veis, 2017, 2018, 2019, 2020, en esos años la oferta de empleo en el turno libre fue siempre de 400 plazas. Ya veníamos por tanto de tener unos cuantos años buenos, porque 400 plazas son bastantes plazas en el ámbito de la agencia estatal. En la promoción interna, pues también se repetía la misma cantidad año a año, 130. Sin embargo, en 2021, 2022 son años en los que la agencia trabaja para que la oferta de empleo público se incremente en lo que a sus cuerpos específicos se refiere, porque tened en cuenta que la agencia estatal se creó como tal a principios de los años 90. Entra en funcionamiento real en enero del 92. En ese momento se incorporan evidentemente muchísimos funcionarios, muchísimo personal, que ahora, 2020, se está jubilando, porque todavía son funcionarios que están en el régimen de clases pasivas, que se jubilan a partir de los 60 años, y como se están jubilando en masa, pues las necesidades de la agencia tributaria en cuanto a personal se ven bastante comprometidas, se están viendo bastante comprometidas. Eso, junto con el incremento en la necesidad de efectivo que ocasiona la puesta en marcha de los ADIs, que son administraciones digitales integrales desarrolladas por la agencia, pues ha provocado este incremento de plazas que estamos viendo en los últimos años y que seguiremos viendo muy probablemente. En 2021 teníamos ya 500 plazas en el turno libre y en la oferta de empleo público 2022, que está a punto de ser convocada, 775 plazas en el turno libre. En cuanto a auxiliares de renta, las convocatorias de auxiliares de renta son más inestables en el tiempo. Fijaos que ahí tenéis las últimas es de 2008, oferta de empleo público 2017 que se completa en 2019 y la oferta de empleo público que tenemos ahora mismo en curso, que es la de 2022. Evidentemente, la de 2008 es absolutamente
estratosférica. En aquel momento, pues, es cuando los tribunales le dicen a Hacienda que la figura del interino y el eventual que venía utilizando para cubrir la campaña de la renta no era adecuada. Y entonces es cuando se saca esta primera convocatoria de fijos discontinuos en 2008. Después en 2017 y 2019 se celebran los exámenes en 2020, los correspondientes a las ofertas de empleo público. Se sacan 400 plazas para cubrir aquellas plazas de fijos discontinuos que por distintos motivos se han visto vacantes. Pues porque muchos de aquellos trabajadores de 2008 que ingresaron en 2008 ya en 2017, evidentemente, ya no eran fijos discontinuos, ya habían novado a personal laboral fijo a tiempo completo o directamente se habían funcionarizado, ¿vale? Vía promoción interna hasta llegar a agentes. Por eso se sacan esas 400 plazas y ahora esas 400 plazas se ven también insuficientes, entre otras cosas porque muchos de los que aprobaron esas 400 plazas inmediatamente aprobaron también agentes al estarse preparando las dos oposiciones. Entonces, enseguida se vio también la carencia que suponían esas 400 plazas y en 2022 pues se convocan estas 900 que tenemos ahora a punto de celebrarse el examen, ¿no? En cuanto a agentes, me faltó comentar que la oferta de empleo público de 2022 sí que dijimos que está próxima a salir, lo que es la convocatoria, y en cualquier caso el compromiso es sacarla antes del 31 de diciembre. En ese caso, ¿cuándo sería la fecha del primer examen? Pues siempre tenéis que contar aproximadamente entre 3 y un máximo de 4 meses desde que sale la convocatoria. Así que si sale efectivamente antes del 31 de diciembre, calculad febrero, marzo del 2023 para el primer examen. ¿Qué requisitos he de cumplir para poder presentarme a agentes? Vamos a empezar con agentes, después seguimos con auxiliares. En el caso de los agentes, la titulación exigida es la del bachiller o equivalente, bachillerato o equivalente. En el caso de acudir vía turno libre, si se acude vía promoción interna, pues simplemente tener la titulación, efectivamente, siempre la titulación, pero además tener 2 años de antigüedad en un cuerpo o escala del grupo C2 o D, ¿vale? Dependiendo de lo que nos encontremos. Tener nacionalidad española y en cuanto a edad, pues simplemente cumplir con los requisitos laborales, es decir, tener cumplido los 16 años y no excederte la edad máxima de jubilación forzosa, que en el caso de la administración se sigue encontrando en 65 años. Es importante lo de la nacionalidad española porque hay muchas oposiciones en las que no se exige necesariamente la nacionalidad española, sino que se puede tener cualquier otra nacionalidad en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea o con los que exista convenio. En este caso, al tratarse de un cuerpo de funcionarios que desarrolla potestades administrativas, como puede ser la sancionadora, sí que se exige que la nacionalidad sea española, ¿vale? Veis, por ejemplo, que en auxiliares de renta no es así. En auxiliares de renta se puede tener nacionalidad española, pero también se puede tener cualquier nacionalidad de cualquier otro Estado miembro o incluso ser extranjero con residencia legal en España. Esto es porque las personas que aprueban las oposiciones a auxiliar de renta no son funcionarios que desarrollan potestades administrativas, sino que son personal laboral, ¿vale? En cuanto a la titulación de los auxiliares de renta, se exige el mínimo o el equivalente al grado de educación secundaria obligatoria. Y en cuanto a la edad, los requisitos son los mismos. Vamos a por los exámenes. En el caso de los agentes tenemos 2 exámenes. Tenemos un tipo test de 60 preguntas, de 60 a realizar en 60 minutos, de 100 preguntas. 100 preguntas en 60 minutos, que más o menos representa la siguiente proporción que tenéis ahí. Hasta hace unos años, aproximadamente la mitad de esas preguntas eran de tributario y la otra mitad eran de lo que nosotros en la academia llamamos temario común, ya sea procedimiento administrativo, derecho administrativo general o la parte de organización del Estado, ¿no? Constitución, personal y demás. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una evolución en este sentido
para ir exigiendo cada vez más pues un mayor conocimiento en el bloque de tributario. De tal manera que en las últimas oposiciones que se desarrollaron nos encontramos pues con más de 60 preguntas del bloque de tributario, del tercer bloque. Y el resto, hasta llegar a 100, preguntas de los otros dos bloques, del bloque de organización del Estado y del bloque de derecho administrativo. En cualquier caso, lo que nos refleja esto es una tendencia que nos invita necesariamente a machacar más el tercer bloque, algo que ya teníamos que tener en cuenta de cara a la preparación del segundo examen. Y en cuanto a la preparación de esos primero y segundo bloque, en cualquier caso sí que es importante tener en cuenta que lo más preguntado por orden suele ser la Ley 39/2015 y la Constitución. ¿Vale? Sin que podamos decir desde este foro que podemos olvidarnos del resto de temas, no podemos decir que nos podamos olvidar del personal, no podemos decir que nos podamos olvidar incluso de temas más secundarios en la elaboración de esas preguntas, como pueden ser igualdad y violencia, pero sí es verdad que si miramos los últimos exámenes de los bloques de temario común, lo más importante, Ley 39 y Constitución. Y ya en un segundo plano, personal. Bueno, de ese tipo test de 100 preguntas a contestar en 60 minutos, la puntuación máxima que podemos sacar es un 10. Por lo tanto, hay una conversión del número de las 100 preguntas a los 10 puntos, que en cualquier caso pues, se prorrateará en el supuesto de que se anularan preguntas. No se suelen sacar preguntas reservas en agente, ¿vale? Una vez superamos ese primer examen, ¿nota de corte? Sí, se establece nota de corte. El establecimiento de la nota de corte, ya lo veremos, va en función del nivel del resto de aspirantes, ¿vale? Hay veces que, pues, por ejemplo, creo recordar 2017, oferta de empleo público 2017, la nota de corte estuvo por debajo del 5, en un 4,7 o así aproximadamente, y después han habido años, oferta de empleo público de 2019 que superó el 6, e incluso lo máximo que se ha llegado a superar ha sido en la oferta de empleo público de 2020, que fue un 7,2 si no recuerdo mal. En 2000, la última que hemos visto desarrollarse, que es la de 2021, porque estamos pendientes de que salga la de 2022, la nota de corte volvió a bajar al 6, lo cual se esperaba dado que se había incrementado el número de plazas de 400 a 500. Ahora que pasamos de 500 a 775, pues evidentemente lo que se espera es que haya un llamamiento superior, pero eso tampoco va a suponer, o tampoco esperamos que suponga, una disminución desproporcionada de la nota de corte, puesto que se suele jugar con la variable también de poder complicar un poquito más el examen, ¿no? En la medida en que se haga más complejo ese tipo de test o se pongan preguntas más difíciles, evidentemente pues se evita con ello que la nota de corte baje mucho. Lo que se intenta en cualquier caso es que esté en torno al 5. Teniendo en cuenta que este año son muchísimas más plazas, 775, pues para evitar que la nota de corte esté muy por debajo del 5, probablemente la dificultad sea un poquito mayor que la del año pasado, ¿vale? Pero ya les digo, con ese objeto de que esté en torno al 5. Solo si supero esa nota de corte paso al segundo examen, que es el que me da la plaza. El segundo examen es el que me da la plaza y evidentemente es el difícil, ¿vale? Al final el tipo test es un filtro, pero lo complicado está en superar ese segundo examen, que se compone de normalmente 3 supuestos prácticos, uno de gestión, uno de inspección, uno de recaudación, de los 3 grandes bloques del temario, del bloque tercero. Y estos 3 supuestos prácticos hay que desarrollarlos en un tiempo de 2 horas y media, ¿vale? 2 horas y media. Normalmente cada uno de estos supuestos prácticos viene acompañado de 10 apartados, de 10 preguntas que tienes que contestar con un breve razonamiento. No es un tipo test. Hay que desarrollar, pero de forma breve, porque pensad
que si cada supuesto práctico tiene aproximadamente 10 apartados y cada apartado puede tener varias preguntas, nos podemos encontrar perfectamente con exámenes de unas 50 preguntas en total, a desarrollar en 2 horas y media. Evidentemente, aunque te vayan a dar un folio por apartado, que lo hacen así, no vas a poder rellenar 50 folios en 2 horas y media, ¿vale? Bueno, el cómo nosotros ensayamos esto en la práctica, pues es algo que vemos en las clases de supuestos prácticos. Al comienzo del examen, como hemos dicho, se te da grapado tanto folios como apartados haya, y la puntuación máxima aquí a obtener es un 30, ¿vale? De tal manera que para poder aprobar necesitas un 15. Eso no significa que la nota de corte sea un 15. La nota de corte puede ser un 14, puede ser un 16, pero te la van a convertir. Me explico. Si hay 400 plazas y el número 400 de los mejores tiene un 16, significa que ese es el que tiene en equivalencia a un 15, la nota mínima. Y así a todos los demás se les va a convertir la nota, ¿no? El que tenga por encima de él, pues un 17, se le va a acabar transformando en un 15 y pico. ¿Me explico? De tal manera que generalmente el primero de la promoción suele rondar entre un 22, un 23 como mucho. A partir de ahí y hasta el 15 se dan todas las plazas. En cuanto a los exámenes en auxiliar de renta, este proceso selectivo solo se compone de un único examen. Aquí no hay dos como en agentes, solo es un único examen compuesto de 70 preguntas y hay un tiempo para contestarlo de 75 minutos, con lo cual evidentemente el plazo es mucho más favorecedor que el de agentes. Se disminuye el número de preguntas, hay 30 preguntas menos, pero hay 15 minutos más, ¿vale? Con lo cual es un examen en el que el factor tiempo no es determinante, a diferencia de agentes que no solo te tienes que saber la materia, sino tener mucha agilidad. En cuanto al examen de auxiliar de rentas, hemos dicho 70 preguntas. De esas 70 preguntas, 50 pertenecen al bloque de tributario y el resto, 20, pertenecen al llamado bloque común, al temario común. Llama la atención que este año va variando, como hemos dicho en los exámenes que se celebran en 2020, sí caía en el bloque de temario común, caía procedimiento administrativo, pero este año lo han quitado. Han metido otras cosas, pero este año, por ejemplo, en el bloque de temario común ha desaparecido el derecho administrativo. Evidentemente, a un simple vistazo se ve que la preponderancia absoluta es del derecho tributario sobre el derecho común, ¿vale? Sobre el derecho administrativo y constitucional. Puntuación máxima 100. Ojo que aunque sean 70 preguntas, se va a convertir la nota máxima hasta poder alcanzar un máximo de 100 puntos. El corte, una vez más, lo establecerá el aspirante número 900. ¿Vale? El corte para los que obtengan plaza. En cuanto a la ponderación de pruebas, un poco ya lo hemos explicado, pero bueno, aquí tenéis en la diapositiva cómo organiza esto el tribunal, ¿no? En el caso de los agentes, antes del primer examen, aproximadamente 10, 15 días antes del primer examen, el tribunal publica una resolución donde determina el número de opositores que van a pasar al segundo ejercicio. Pues ahí tenéis la escala más o menos de lo que sucedió en los últimos años. También depende del número de plazas, ¿no? Por ejemplo, en la promoción de 2019 se determinó que pasará al segundo ejercicio 800 y las plazas eran 400. Luego, ¿qué estaba diciendo el tribunal? Que quería que de los que pasaran al segundo examen, 1 de cada 2 tuviera plaza. ¿Vale? Disminuir el número de personas que pasaban al segundo examen, como pasó, fíjense, de 2018 a 2019, hubo una bajada importante de gente que superó el primer ejercicio, ¿no? Eso, lejos de ser negativo, para el que tenga muy bien preparado el primer examen, es hasta positivo, ¿no? Porque tienes que competir con menos personas. En 2021 subió porque, a diferencia de 2020, no eran 400 plazas, sino 500. Luego sí tenía sentido, más o menos, subirlo un poquito
para que tuviéramos aproximadamente a 2 personas por plaza en el segundo examen. ¿Vale? Es más o menos ese criterio que llevan siguiendo los últimos años. Dejar pasar aproximadamente a 2 o 2, un poquito número de personas por plazas al segundo examen. El último opositor es el que marca la nota de corte, pues por ejemplo en 2019, si eran 800 los que iban a pasar al segundo examen, pues el número 800 es el que marca la nota de corte de ese primer examen. Si tenía un 6,2, se le transforma y tiene un 5, ¿vale? Para marcar el corte, pero la nota real es un 6,2, ¿vale? Y a partir de ahí, como explicamos antes, a los demás se les pondera. Eso significa que cuando la nota de corte es superior a 5, en la nota transformada siempre te va a aparecer un número inferior al que tú realmente tuviste, ¿no? Por ejemplo, en 2019, que la nota de corte creo recordar que fue un 6,2, pues una persona que sacara un 7,8 se le acababa quedando transformada en torno al 6,9 o aproximadamente, ¿no? Ese es el motivo, pero no es nada malo en el sentido de que a todos se les pondera, ¿no? La dificultad principal de este examen, evidentemente, es el tiempo. Hacer las 100 preguntas en 60 minutos es muy poco tiempo, sobre todo porque las preguntas no suelen ser cortas ni sencillas, suelen muchas de ellas contener incluso un pequeño supuesto práctico. Pasamos al segundo examen, el examen práctico. Aquí sí aprueban el mismo número de personas como mucho que plazas ofertadas. Si las plazas, por ejemplo, son 400, lo que decíamos antes en cuanto a la ponderación, el opositor número 400 tiene un 15 y a partir de ahí se les pondera al resto. Una vez que ya tenemos los 400 mejores del supuesto práctico, es cuando cogemos y a esos 400 mejores del supuesto práctico le sumamos su nota del tipo test, no se le suma antes, ¿vale? Para ver quién tiene plaza. Primero cogemos a los mejores 400 que pasaron, he puesto 400 porque nos estamos refiriendo ahí por ejemplo, a la oferta de empleo público de 2019, que fueron 400 plazas. Si son 500, pues 500. Si son 775, como van a ser ahora, con la oferta de empleo público de 2022, pues se cogerá a los mejores 775 segundos exámenes. Y entonces es a ellos y solo a ellos a los que le sumamos la nota de su primer examen. Y eso ya me va a dar su puntuación final en el proceso selectivo. La dificultad principal del segundo examen de agentes es evidentemente el manejo de la normativa tributaria, porque te exige que respondas en la medida de lo posible haciendo alusión a los textos legales. Y evidentemente no tienes la normativa por delante, no puedes tenerla. Y además te exige el tribunal, y así se contemplan las resoluciones de las convocatorias, que seas lo más literal posible, ¿vale? En cuanto al examen de auxiliar de renta, pues toda la complicación que supone un examen a redactar no la tenemos aquí, porque ya hemos dicho que es un único examen tipo test. Y en lo que sí que coinciden es que el tribunal, poco antes del primer examen, saca una resolución enumerando el número de opositores que pasarán al segundo ejercicio. No, perdón, esto es una errata, ahora lo cambiamos, que obtendrán plaza directamente, ¿vale? Que obtendrán plaza. Este año, de hecho, hace escasos días, se sacó la resolución donde se determinó por parte del tribunal que el número total de aspirantes que pasarían a ser considerados aprobados serían 2.565. Claro, aquí pues a mucha gente les surgió la duda, oye, pero si son 900 plazas, ¿cómo que aprobados 2.500, ¿no? O 2.565? Esto es para que puedan pasar a integrar las bolsas provinciales que aparecen vinculadas a este examen. Es decir, los primeros 900 van a tener su plaza en propiedad, mientras que del 901 al 2565 se van a considerar aprobados pero sin plaza, y por eso forman parte o van a integrarse dentro de las bolsas provinciales para cubrir las interinidades que fueran necesarias, ¿vale? Vamos a cambiar esto para que no haya confusión. El número de opositores que se considerarán aprobados.
Vale. Bueno, en cuanto a la planificación, ¿por dónde empiezo a estudiar, no? Siempre decimos lo mismo, tanto en una como en otra, hay que empezar por tributario. Y probablemente en las oposiciones a agentes tributarios de las comunidades autónomas y entidades locales también, porque al ser una materia tan específica se le suele dar un peso mucho más importante que al temario común, que a lo que llamamos temario común en las distintas convocatorias, ¿no? En el caso del auxiliar de rentas, pues es evidente esta ponderación del temario, en tanto que el del bloque de tributario se sacan 50 de 70 preguntas, por lo tanto, eso implica que haya un peso de más del 70% en el tipo test de la parte de tributario. ¿Cómo nos organizamos? Pues se recomienda siempre el método de arrastre más que el de vueltas, ¿vale? El método de arrastre significa que estás permanentemente viendo la misma materia. Tiene de diferente con el clásico método de vueltas, que el método de vueltas implica que hoy empiezas por el tema 1 y dentro de un año terminas por el último tema y vuelta a empezar. Claro, cuando vuelves a empezar ya no te acuerdas de nada, del tema 1, ni del tema 2, ni del tema 3. ¿Cómo se evita eso? Con el método de arrastre. El método de arrastre es un método que se favorece mucho por parte de la academia porque estamos continuamente viendo los mismos temas, incluso cuando hablamos de temario común en distintas clases a lo largo de la semana. Prácticamente todas las semanas hay algún grupo que inicia procedimiento administrativo, hay algún grupo que inicia constitución, hay grupos de tipo test. De esa manera, pues estás permanentemente viendo lo mismo y fortaleciendo la materia, ¿no? En el caso de los agentes, también hay que empezar por tributario. La ponderación aquí del temario de tributario es tal que, como explicaba antes, pues ya más del 50% de las preguntas se refieren a este tercer bloque y a continuación, por importancia, después de tributario, tenemos la Ley 39 y la Constitución. Si nosotros manejamos y tenemos muy bien trillada la Constitución y procedimiento administrativo junto con el bloque de tributario, ya tenemos prácticamente el 90% del tipo test. El resto serán pues personal, ley de dependencia, ley de igualdad, ley de violencia de género, etcétera, etcétera. Pero eso ya, pues su importancia es bastante relativa en relación con lo que acabamos de explicar. En cuanto a cómo nos organizamos, también aquí método de arrastre. De hecho, todos los meses antes de que salga la convocatoria tenemos un simulacro del tipo test del primer examen. Y desde que empezamos a ver los principales y primeros bloques del derecho tributario, también empezamos a incorporar supuestos prácticos para irnos preparando casi desde el principio para el segundo examen. Porque un error que se suele cometer en la preparación de las oposiciones de agentes es que nos centramos a lo mejor en el primer examen y cuando nos queremos empezar a preparar el segundo examen ya nos encontramos con que apenas hay tiempo. Pues porque o ya se ha celebrado el primer examen o porque estamos cerca de su celebración. Entonces, es muy importante empezar a trabajar los supuestos prácticos antes incluso de que salga la convocatoria, ¿vale? En este sentido, recomendamos empezar haciendo los ejercicios del cuadernillo 8021 porque son ejercicios cortos que ayudan mucho a interiorizar la materia, a interiorizar artículos con aplicación práctica y después cuando eso ya lo tengamos más o menos trillado, podemos empezar a hacer supuestos prácticos pequeños de apartados, como los que estamos haciendo en las últimas semanas, los sábados a última hora, y ya finalmente cuando sale la convocatoria, pues nos empezamos a meter de fondo con los llamados simulacros del segundo examen, que ahí sí que emulamos plenamente el examen oficial, con sus 3 apartados largos, o sus 3 supuestos largos, y sus 10 apartados aproximadamente por supuesto práctico. Bueno, ¿cuáles son las funciones del personal fijo discontinuo de campaña de renta? ¿Qué va a hacer alguien que apruebe las oposiciones de auxiliares de administración y renta? Pues fundamentalmente asistir e informar al contribuyente en ese periodo del año en el que se le llama. Pensad que son contratos fijos discontinuos, eso significa que no se trabaja todo el año. Normalmente los llamamientos se producen a finales de marzo, con lo cual pues se trabaja finales de marzo, principios de abril, se trabaja el mes de abril, se trabaja el mes de mayo y se trabaja el mes de junio.
Después, cuando finaliza la campaña, te dan una serie de días de vacaciones de vengados, pues 3, 4 aproximadamente, y ya no te llamarían hasta el año siguiente, ¿vale? Eso significa que para la gente que tiene una plaza de personal laboral fijo discontinuo, pueden durante el resto del año trabajar en otro sitio, sin ningún problema. También existe la posibilidad, que es algo que se pregunta mucho, de pasar de fijo discontinuo a fijo a tiempo completo, que es al final a lo que aspira cualquiera, ¿no? Que entra en una administración a trabajar todo el año. En las últimas convocatorias de esta oposición de fijo discontinuo, a la gente que llevaba aproximadamente pues una campaña ya se les ofrecía, cuando la administración saca la posibilidad de novar, se le ofrece a todo el que haya prestado al menos una campaña, y acaban entrando y convirtiéndose en personal laboral fijo a tiempo completo en función normalmente de la antigüedad, ¿vale? Pero bueno, ya les digo que para que lo tengáis de referencia, pues en la última innovaron a tiempo completo gente que llevaba a lo mejor pues muy poquito tiempo, ¿vale? ¿Qué más? ¿A qué nos vamos a dedicar mientras seamos fijos discontinuos? Pues evidentemente la labor principal es la confección del IRPF, de las rentas, siempre de acuerdo con las instrucciones que saca la agencia cada año. Eso significa que para el personal fijo discontinuo que esté allí haciendo renta, puede tener la tranquilidad de que no va a ser rentas especialmente complicadas, porque hay unos criterios para que se le pueda ayudar al contribuyente a hacer esas rentas. Cuando se trata de rentas muy complicadas, directamente la agencia le invita al contribuyente a que o la haga él o la haga a través de una asesoría o de un despacho, pero no se la podemos hacer, ¿vale? Hay una serie de límites que te impiden hacérsela dentro de la agencia, dentro de la oficina. Antes les decía que normalmente el personal fijo discontinuo se incorpora en torno a marzo, abril. También tened la tranquilidad de que todos los años, no solo el primero, cada vez que os incorporéis, se os va a ofrecer el primer año de forma obligatoria el realizar un curso, ¿vale? A partir de ese primer año, el curso ya pues ya no es tan complicado, o sea, ya no es tan largo. El primer año sí es más largo, pues porque se entiende que, independientemente de que tú hayas aprobado la oposición, el proceso selectivo necesitas una serie de conocimientos prácticos que no te los da, evidentemente, el examen. Tienes que aprender a manejar el programa, el renta web, y en definitiva, pues eso se trabaja a través del curso, ¿vale? Durante los días, semanas que estás realizando el curso ya se está cobrando, ¿vale? Haces tu jornada laboral igual que si estuvieras ya confeccionando renta. ¿Hay posibilidad de teletrabajo para el personal fijo discontinuo? Pues os cuento lo que tenemos hasta ahora, con independencia de que pudieran haber cambios de aquí a marzo, abril del año que viene. Hasta ahora llevamos unos cuantos años, 2021, 2022, 2020, las tres últimas campañas, en las que durante los meses de abril, mayo, se teletrabaja, se tiene la posibilidad de teletrabajar. Porque en ese caso, en esos meses, la confección de las rentas se hace a través del llamado plan, le llamamos, ¿vale? Tú simplemente como personal fijo discontinuo vas a estar en tu casa o en donde, si decides ir a la oficina también puedes, con tus cascos, y te van a saltar en pantalla distintos contribuyentes que tienes asignados o que tu coordinador te va a asignar. Pinchas y automáticamente el programa que tendrás descargado, que te habrán descargado, pues va a llamar a ese contribuyente, lo va a llamar más o menos en torno a la hora que se le había dado de cita previa, y a partir de ahí tú le ayudarás a confeccionar su renta. A partir de que empieza el mes de junio, ya la atención sí es presencial, ¿vale? Para aquellos contribuyentes que no quieren hacerla o que no pueden hacerla telemáticamente, se les ofrece la posibilidad de asistirles en la confección de manera presencial en las oficinas de la administración. Con lo cual, incluso en los últimos años, 2020, 21, 22, ese mes de junio sí hay que desplazarse, salvo causa muy justificada y motivada, sí hay que desplazarse a la oficina de la administración
para atender a los contribuyentes presencialmente. Ahí, a ver. Vale. Seguimos con el cuerpo de agente. ¿Qué hace un funcionario del cuerpo de agente? Bueno, en el caso de los agentes, el ámbito de conocimiento es mayor. Cuando tú entras como agente, puedes caer en distintas áreas, en inspección, en recaudación y gestión, también en aduana, ¿vale? Lo que pasa es que no lo he puesto ahí porque no es habitual que de entrada se entre en aduanas, en el departamento de aduanas o en el departamento de informática, pero podría ser, ¿vale? Sin embargo, las tres áreas principales que se ofertan a los funcionarios del cuerpo de agente de nuevo ingreso son inspección, recaudación y gestión. En el caso de la inspección, pues se llevan los expedientes de inspecciones, los expedientes sancionadores vinculados a esas inspecciones y se desarrollan tareas de investigación y comprobación. Los funcionarios de inspección normalmente se mueven mucho en la calle porque se personan en locales y en pues en distintos lugares donde puede desarrollarse el hecho imponible, ¿no? En el caso de los agentes de recaudación, pues son los que gestionan la parte de la deuda en ejecutiva. Gestionan embargos, apremios, expedientes de deudores, preparación de subastas, aplazamientos y fraccionamientos. Y en el caso de los funcionarios que caen en el área de gestión, pues ahí tienen toda la parte de información y asistencia al contribuyente, tramitación de devoluciones, quejas, sugerencias, recursos, también sancionadores vinculados a los procedimientos de gestión. Y dentro de gestión, a su vez, hay distintas áreas, ¿no? Pues te puede tocar censos, pero también te puede tocar IRPF o IVA, o como les decía, sanciones o recursos, ¿vale? A ver. Vale. ¿Cuánto vamos a cobrar? Esto es importante también, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de un mes de mayo. Recordad que los auxiliares de renta pues no cobran todo el año como tales, sino solo los meses en los que desarrollan efectivamente su trabajo, ¿no? Como fijos discontinuos. Entonces tenéis ahí el reflejo de un mes de mayo de un compañero fuera de Canarias, ¿vale? Es importante fuera de Canarias, fuera también de Ceuta y Melilla, es importante decirlo porque tanto Canarias como Ceuta y Melilla pues tienen sus particularidades en cuanto, bueno, y Baleares también, en cuanto a indemnización por residencia, es decir, un compañero destinado en Canarias, en Ceuta, Melilla o en Baleares, tiene unas cantidades adicionales a estas. Por así decirlo, este es el básico, el paquete que recibe cualquier fijo discontinuo de cualquier punto de España, quitando esos destinos específicos que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, ahí tenéis el sueldo base, disponibilidad horaria, significa que simplemente que te has ofrecido y has aceptado hacer una tarde al mes, una tarde a la semana. Una tarde a la semana son 3 horas, trabajando de 3 a 6, ¿vale? Solo un día a la semana. Después está el PIA, la productividad que llamamos, la productividad y el complemento del puesto. Pues más o menos ahí tenéis unos 1.570 euros a los que hay que restar la parte de las cotizaciones, ¿vale? A la seguridad social, más o menos unos 100 euros que le restamos. Y en su caso, si solicitas retención, hay que tener en cuenta que normalmente a los fijos discontinuos no se les retiene, por eso de que solo van a trabajar un par de meses en el año. Pero si tú quieres que te retengan porque el resto del año estás trabajando en otro sitio, pues puedes solicitar esa retención. En el caso de los agentes, lo mismo, fuera de Canarias. Fuera de Canarias tenemos, fíjense que aquí tenéis al final las cuantías brutas antes de retención, ¿vale? Y antes de cotización. Hay una variabilidad muy importante, porque fijaos que el mes que menos, ahí aparecen 1.550 euros brutos, pero el mes que más son 4.200. Esto es aproximado, ¿vale? Siempre aproximado. ¿Por qué? Primero, porque no estamos hablando de una persona destinada ni en Canarias, ni en Ceuta y Melilla, ni en Baleares. En segundo lugar, estamos hablando de alguien que acaba de entrar, que no tiene ningún tipo de trienio ni antigüedad. Estamos hablando también de alguien que se ha apuntado a hacer el PIA, que ahora lo explicaremos. Y hay una parte de la productividad
que varía, porque hay una parte de la productividad que atribuye el administrador o el jefe de turno y que te la pueden poner baja, media o alta, ¿vale? En este caso, la que aquí aparece es una productividad alta de un agente en su primer año, ¿vale? Bueno, les explico, el sueldo base es el mismo para todos los grupos E1, después el complemento de destino también, salvo que estés destinado en alguno de esos lugares específicos, el complemento específico también, la productividad de agentes tributarios, esta de los 46 euros al mes es igual para todo el mundo. En el caso del mes de junio, pues sumamos la paga extra y fijaos que aquí hay una serie de meses, aquí aparece desde mayo hasta noviembre, pero realmente si os fijáis en abril hay 120, 120 y 120. Eso significa que desde febrero hasta noviembre, ¿vale? Los únicos meses en los que no se cobra es en enero y en diciembre, pero desde febrero hasta noviembre, si tú te apuntas al plan de productividades, al PIA, plan de intensificación de actuaciones, te dan 120 euros más al mes si a lo largo del año haces 12 horas extra, o lo que es lo mismo, haces 6 horas extras al semestre, ¿vale? Eso en resumidas cuentas. Además, ese apuntarte a esas productividades también hará que en los meses de julio y de diciembre te paguen unas especies de resultas de productividades. Ya no solo ahí depende de lo que hayas hecho tú, sino de lo que haya hecho el equipo en el que te integres. Y de la misma forma, en marzo, en junio y en septiembre te pagan esa llamada productividad personal. En el caso de un agente de recién entrada, esta es la productividad alta, los 186 euros esta que aparece por aquí. ¿Vale? Además, por hacer esas horas extra, también en marzo, en mayo y en octubre te pagan 90 euros a cuenta. ¿A cuenta de qué? Pues de esas regularizaciones que se hagan de productividad conjunta en julio y en diciembre. ¿Vale? Estos 143,98 de atrasos es la regularización de las productividades del año anterior, que quedaron pendientes de pago. Siempre en diciembre te van a pagar una cantidad, pero como todavía en diciembre no están cerradas las cuentas, se acaba regularizando en abril del año siguiente. ¿Vale? Y también tenéis aquí la participación en el programa de renta. Tened en cuenta que los funcionarios agentes se les ofrece a todos, aunque caigas en el departamento de aduana, la posibilidad de trabajar en la campaña. Y si lo haces, pues tendrás ese incremento de retribuciones bastante considerable en los meses de junio y julio. ¿Vale? Repito, todas estas cantidades son brutas. Aquí tenéis que restar unos aproximadamente 110 euros de cotización, ya sea Mufase, ya sea la seguridad social. Y la retención, que será, esa sí que no la podemos determinar a priori para cada persona porque depende de las circunstancias personales y laborales, ¿no? Pues no es lo mismo si no tienes hijos, en cuyo caso pues el porcentaje de retención será mayor, así tienes 2 o 3 o 4 hijos, en cuyo caso el porcentaje de retención disminuirá considerablemente. Es lo que tenéis ahí, ¿vale? Otras cuestiones prácticas del día a día. Bueno, en cuanto a la posibilidad de teletrabajo, lo hemos comentado en clase en las últimas semanas. Ahora mismo el teletrabajo, el desarrollo del teletrabajo como tal, está paralizado porque lo que hemos tenido hasta ahora es teletrabajo pandémico, pero es el teletrabajo supeditado a una situación de pandemia. No es el teletrabajo estable que se pretende que se desarrolle, que hay un acuerdo marco que se pretende que se desarrolle próximamente. Y en las últimas semanas lo hemos visto sustituido por el trabajo a distancia, que es otro concepto distinto que se han inventado. Es un concepto que se han inventado desde el gobierno para el tema del ahorro energético. En el caso de la agencia tributaria, ese trabajo a distancia, bueno, se diferencia del teletrabajo en una cosa fundamental y es que en el teletrabajo, tal y como está firmado, la administración tiene obligación de proveerte de los medios, de darte el ordenador y todo lo que necesites, mientras que en el trabajo a distancia no. En el trabajo a distancia tú, si lo quieres hacer, te pones tus medios. Y además, en el trabajo a distancia, los días son innegociables. Son 2 días de trabajo a distancia y en el caso de la agencia se ha decidido que esos días sean martes y jueves. ¿Vale? En cuanto al horario, en el caso de que acudas a la oficina a trabajar, hay un horario fijo de presencia que es de 8:30 a 2:30,
Pero claro, si ustedes suman ese abanico de horas de 8:30 a 2:30, te falta para completar la jornada 1 hora y media más. Esa hora y media más la puedes hacer antes, después, o un trocito antes y un trocito después de ese horario fijo. Por ejemplo, si tú entras a las 7:30, ya has ganado 1 hora y entonces a las 3 te puedes ir. Esto cambia un poquito en verano, porque en verano hay un horario, hay una jornada intensiva que hace que puedas salir antes. Y además en el caso de conciliación, pues también se puede ver alterado a tu favor, ¿no? En el caso de las personas que tengan hijos menores de 12 años. ¿Qué más? En cuanto a los cursos y la formación interna, tanto para los auxiliares como para los agentes, en tanto estén vinculados con la administración, tienen acceso a la posibilidad de realizar cursos de formación, tanto de formación para el acceso a la promoción interna, como de otro tipo de desarrollo de habilidades. También se pueden acceder a los cursos del INAP. Lo único que para el personal laboral de campaña de renta, no se les, ese acceso solo se les permite mientras están esos meses prestando servicios. En cuanto se desvinculan de la administración porque finaliza la prestación de servicios, pues ya no pueden acceder a esa formación, ¿no? Y bueno, y después, al tratarse de funcionarios del Estado, en el caso de los agentes, no del personal laboral, el personal laboral es personal laboral y como tal se rige por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable, por lo tanto no cotizan a MUFASE, no se integran en el régimen de MUFASE. Los funcionarios de agentes sí tienen la posibilidad, si quieren, de entrar en ese sistema de MUFASE o quedarse en la seguridad social en su caso. Es voluntario, ¿vale? Y además todos los años en enero se puede cambiar. Tú puedes estar en MUFASE y decidir que ya no quieres estar en MUFASE, que quieres estar en la seguridad social, pues en enero te cambia, ¿vale? Otras cuestiones prácticas del día a día. ¿Dónde salen esas plazas? Porque claro, hemos hablado todo el rato de 775 plazas, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? ¿Dónde? En el caso de los agentes no se saben los destinos hasta que se haya aprobado y la administración saque la oferta de destino. Y no se sabe hasta ese momento porque la administración está obligada a que antes de ofertarle los destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, se los tiene que ofertar a los que están ya dentro, ¿vale? Los que estamos ya dentro tenemos la posibilidad, ya ahí lo tenéis también, de movernos a lo largo de todo el territorio español por las distintas oficinas de la administración tributaria. Entonces, primero hay que ofertarles esos destinos a los que están dentro y solo lo que sobre de lo que dejen libre los que están dentro es lo que se saca a oferta de destino a los de nuevo ingreso, ¿vale? En cambio, para los auxiliares de renta no existe ese problema. Para los auxiliares de renta, en la misma convocatoria, y ya lo han visto, aparece el desglose de los destinos. Es verdad que no sabes exactamente en qué oficina te va a tocar, pero sí sabes por lo menos la provincia, ¿no? Sabes que hay 20 y tantas plazas para Madrid o lo que sea. En el caso de agentes, pues eso no lo puedes saber. En cuanto a la movilidad, hay una cosa buena en este punto y es que, por ejemplo, para los funcionarios del Estado con carácter general, sabéis que los concursos se desarrollan una vez llevas en servicio activo 2 años. En el caso de la agencia estatal, los concursos apenas están funcionando, de tal manera que ya llevamos muchísimos años que la movilidad se lleva a cabo a través de lo que se conoce como paneles, ¿vale? Se les llama paneles, pero en cualquier caso es la posibilidad de moverte a otro sitio con tu mochila, con tu mochila. No, por así decirlo, te llevas la antigüedad y cualquier tipo de reconocimiento te lo llevas contigo, ¿vale? No entras en un puesto distinto, con un nivel distinto, no. Vas a seguir siendo tú con tus circunstancias, por así decirlo, ¿vale? Esos paneles, digo que tienen una cosa buena y es que puedes participar en ellos a partir de tener 12 meses en el cuerpo. Con lo cual, una gente que entra en mayo de 2021, pues en el panel que saquen a partir de mayo de 2022 ya puede participar, con lo cual se puede mover en relativamente poco tiempo, ¿vale? Desde que sale el panel hasta que se resuelve, pues aproximadamente hay 4 o 5 meses, pues en ese tiempo ya podría cambiar de destino.
Y creo que más o menos con esto hemos hecho un breve repaso a las cuestiones más importantes en el acceso, en la preparación y en el acceso a los cuerpos que fundamentalmente tienen que ver con la materia tributaria y específicamente en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tanto los agentes como los auxiliares de renta. De todas formas, cualquier duda adicional que no hayamos comentado, que no hayamos resuelto a través de esta charla, de este vídeo, recordad que tenéis los canales habituales de comunicación con la academia. Para las preguntas de contenido en cuanto a fondo del asunto, en cuanto a materia, temario, tenéis el foro. También tenéis las tutorías de los lunes a las 5:30 hora canaria. Y por supuesto tenéis también el canal telefónico y el email para poder contactar directamente con la academia, ¿vale? Así que terminamos este vídeo y cualquier duda ya sabéis dónde podéis encontrarnos, ¿de acuerdo? Nos vemos.